y incluso hasta en la sopa, su nombre va a ser Pachacute. Muy bien, mi amiga. Es el nombre del noveno gobernante inca y el más importante, el soberano, el modernizador. Incluso, pues vean, a todas las preguntas que les hagan, la respuesta es Pachacute. ¿Por qué? Porque si les preguntan, ¿quién modernizó el imperio? Pachacute. ¿Quién construyó Sacsayhuamán? Pachacute. ¿Quién hizo Machu Picchu? Pachacute. ¿Quién hizo Sacsayhuamán? Todo lo hizo Pachacute. ¿Quién mandó a la decadencia este gran imperio? Pachacute. Así que ya saben, no hay excusa de no responder bien, ¿no? Los dos últimos nombres que yo debería recordar son los nombres de los dos últimos gobernantes incas quienes van a terminar de mandar a la decadencia. Estos dos hermanitos, ¿cómo se llamaban? Huáscari, Atahualpa. ¿Y los demás del Perú? ¿Qué pasó? No me han respondido ni una, los de atrás, porque ¿no? Así que, preocúpense, ¿eh? Bueno, señores, así, usando estos cuatro nombres, Manco Cápac, Pachacute, Huáscari y Atahualpa, voy a armar mi historia de una forma básica, sencilla y resumida. Si quieren, apúntenlo, grábenlo, anótenlo, pues esto lo dejo a criterio de ustedes, porque esta información es para ustedes, ¿sí? Bueno, mis amigos, según el cronista Inca Garcilaso de la Vega, que te dice que la fundación del Imperio Inca se da gracias a Manco Cápac y Mama Ocllo, hombres que según la leyenda salieron desde lo más profundo del lago Titicaca, portando una gran barreta de oro, y la orden era que en el lugar donde se hundiese dicha barreta, ellos iban a fundar la ciudad del sol, el gran imperio inca. Ellos van a caminar kilómetros de distancia para encontrar esta ciudad prometida por su padre, pero al estar muy cansados, pasarán la noche a las faldas de la montaña del Huanacaure, y es ahí donde al despertar divisarán 16 asentamientos humanos, que vivían de manera nómada y vivían en cavernas y vivían solo para comer. Era gente civilizada, la que antes habitaba dentro de este hermoso valle. Es ahí donde Manco Cápac, al ver que la barreta de oro se empieza a hundir, unifica a todos estos pueblos y les enseña la domesticación de animales y el vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Ahí nace el gran imperio del sol, o el gran imperio inca. Poco a poco el imperio va creciendo, se va haciendo grande, y a la llegada del noveno gobernante inca llamado Pachacute, el imperio llegará a ocupar su máxima expresión, ocupando territorios desde Pasto, Colombia, hasta las Patagonias, entre Argentina y Chile, esto hasta la desembocadura del río Biobío. El imperio va a ser tan grande, al punto que Pachacute lo va a dividir en 4. Desde ahí conocemos al imperio con el nombre del Tahuantinsuyo. ¿Y qué significa Tahua? 4. Suyos, regiones. Las 4 regiones del imperio inca, siendo la capital de todo este gran imperio la ciudad del Cusco. Así se llamaba esta hermosa tierra, Cusco. ¿Y qué significa Cusco? Ombligo. Ombligo del mundo, centro del mundo, medio del mundo, ¿no? Pues señores, en aquel tiempo Pachacute va a ser el gran modernizador, el gran expansionista, ¿no? Al punto que la historia universal cataloga a este personaje con el nombre de Alejandro Magno de la historia andina. Pues bien, este personaje fue uno de los más sorprendentes y revolucionarios de esta gran historia. Pero así como este personaje va a ser el gran modernizador, también va a ser el hombre quien inicie la decadencia de este gran imperio, ¿no? Pues muchos me miran sorprendidos y me dicen: Roy, ¿cómo es posible de que un hombre pueda ser el artífice de su gran éxito y también sea el iniciador de la decadencia? Para entender esta parte y por qué Pachacute también es el iniciador de la decadencia, yo tengo que entender que en aquel tiempo, para ser inca, uno tenía que cumplir ciertos requisitos, y uno en especial, ser el primogénito varón del inca con la colla. ¿Y quién era la colla? La esposa real del inca, en muchas ocasiones su propia hermana de sangre, imagínense. Pero el inca ¿podía tener solo una esposa? No, pues el inca tenía 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 amantes o concubinas. Solo imagínense ahora cuántos hijos podía tener un inca. Cientos, ¿verdad? También imagínense ahora cuántas suegras podía tener un inca. Pues era un hombre, ¿no? En aquel tiempo Pachacute era el mayor de todos los hermanos, pero no venía de la realeza. Era un hombre mayor, o era el hermano mayor, pero al no venir de la realeza, va a ayudar a su padre a hacer las pequeñas expansiones, convirtiéndose
en un gran general para la época, ¿no? Y ahí nace su hermano menor, el de la realeza, el de la nobleza. Estamos hablando de quién, del Inca Urco, también conocido como Unurco, quien más adelante, por derecho y por ley, tenía que ser el próximo gobernante inca, ¿sí? Pero vean, era al saber que era el próximo inca, a lo único que va a dedicar su formación y a lo único que va a dedicar su vida es organizar los grandes bacanales, los grandes festines, y va a poner de cabeza la ciudad del Cusco. Incluso, según el cronista Joan de Santa Cruz, Pachacutillán y Salcamayhuat te mencionan y te dicen que este personaje habría organizado las primeras violaciones a los ajiahuasis. ¿Y qué eran los ajiahuasis? Eran lugares donde las mujeres más hermosas y más bonitas de todo el imperio recibían formación desde muy pequeños, para que más adelante sean parte de las grandes ceremonias del incanato. Y yo les pregunto ahora, ¿qué pasaría si en la actualidad tenemos un gobernante de la misma calaña? ¿Lo vamos a respetar? ¿Lo vamos a querer? La verdad, muchos buscarán a que se vaya, ¿verdad? En aquel tiempo pasó lo mismo. Nadie quería a un Urco como su gobernante, pero esto poco o nada le importaba si lo querían o no. Pues un Urco, al llegar al poder, lo primero que va a hacer es mandar a encarcelar a toda aquella persona que hablaba mal de él. Dentro de ellos, Pachacute. Pachacute va a ser encarcelado, y es ahí donde, después de haberse deshecho de todos, recibirá la presión de los sumos sacerdotes para que éste continúe con la campaña expansionista iniciada por su padre, ¿no? Pues bien, él nunca había pisado un campo de batalla, no sabía ni por dónde empezar, y es ahí donde a tanta presión va a cometer un gravísimo error. Se va a ir al norte del Cusco, y al norte del Cusco se encontraba una civilización sanguinaria, una civilización que vivía de guerra en guerra, de batalla en batalla, de pelea en pelea. ¿Y quiénes eran ellos? Los incas. ¿Quiénes? Los incas. ¿Quiénes se encontraban al norte del Cusco? Geografía básica, vamos. Los incas. A ver, mis amigos del Perú, no me hagan quedar mal. ¿Quiénes se encuentran al norte del Cusco? ¿Cómo aprobaron geografía? Los incas. Los chancas. Los chancas vivían de guerra en guerra, de batalla en batalla, de pelea en pelea. Eran hombres tan sanguinarios que se dice que agarraban las pieles de los conquistados y armaban tambores de guerra. Ah, sí, sabía. Eran tan sanguinarios que agarraban los huesos de los conquistados y armaban armas de guerra, ¿no? Señores, en aquel entonces, al enfrentarse al ejército de Unurco, obviamente los chanques van a salir victoriosos. Se van a dar cuenta que podían vencer este imperio y van a empezar a ganar terrenos del imperio inca. Unurco, en su desesperación y al no saber ni cómo defender sus tierras, va a huir, va a escapar del Cusco, dejando desolado y sin un líder a este imperio. Es ahí donde los sumos sacerdotes van a liberar a Pachacute rápidamente y lo convertirán nuevamente en un gran general. Pachacute ya tenía experiencia en los ejércitos, ya sabía comandar los grandes campos de batalla, y es ahí donde, al reorganizar todos los ejércitos, enfrentará a los chancas en una batalla que, según el cronista Joan de Santa Cruz, duró un espacio de 3 a 4 largos meses. La batalla va a ser tan ardua al punto que Pachacute regresará triunfante con los cráneos de los grandes líderes chancas colocado entre las puntas de las lanzas, y será colocada en el centro de la plaza principal para recordar de que en algún momento tuvimos esta batalla épica contra ellos. Entonces, mis amigos, vean, en aquel entonces Pachacute, después de esta gran hazaña, será llamado gobernante, soberano, ¿no? Y la primera orden que va a dar como gobernante es mandar a buscar a su propio hermano. ¿Para qué creen? ¿Para felicitarlo? No, para decapitarlo frente a todo el pueblo andino, ¿no? Ordena la decapitación inmediata de Unurco frente a todo el pueblo, y es ahí donde daría una nueva ley, una nueva orden, la cual sería la que más adelante termine mandando a la decadencia todo este gran imperio, ¿sí?
¿Y qué dice? Que el próximo gobernante de este gran imperio tendrá que ser el hijo más preparado y con la capacidad de gobernar y liderar. Echa la ley, echa la trampa. ¿Sí? ¿Por qué nacen quiénes? Los bisnietos. Huáscar y Atahualpa. Si antes de Pachacútec solo el primogénito varón del Inca con la colla podía ser Inca, después de Pachacútec el más preparado, ¿no? Y es ahí donde Huáscar y Atahualpa, dos hermanitos, en su ambición de poder y su codicia de poder, lo único que van a hacer es dividir el imperio en dos. Huáscar se hace cargo de la zona sur, Atahualpa de la zona norte. Y al estar enfrentados por el poder entero y completo, pues van a crear la guerra civil. Y entre tanta guerra civil nacen asentamientos humanos renegados, quienes van a esperar la más mínima oportunidad para rebelarse contra el gobierno inca. Y es en ese momento de la historia donde va a llegar nuestro gran amigo y queridísimo conocido con el nombre de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro pues no era una persona tonta. Francisco Pizarro era una persona estratega, que prefería mil veces viajar y viajar en el mundo que seguir su oficio anterior. ¿Y cuál era el oficio anterior de Francisco Pizarro antes de llegar acá a Latinoamérica? ¿Alguien de España por aquí? ¿Ustedes? A ver, ¿no saben? Preocúpense, ¿eh? Porque recuerden que un pueblo que no conoce su propia historia está condenado a cometer los mismos errores, ¿no? Igual les digo a mis amigos del Perú, recuerden que si no conocen su propia historia, están condenados al fracaso, ¿no? Entonces, ¿cuál era el oficio anterior de Francisco Pizarro antes de llegar acá a Latinoamérica? Pues sí, su primer oficio, criador de puercos, ¿no? Criador de cerdos, ¿no? Esto mientras no era reconocido por su padre. Ojo, a tanta insistencia su padre lo reconoce y se convierte en un noble de Extremadura, ¿sí? En un gran general, quien ayuda a grandes conquistas, al punto que la historia europea lo va a llamar el romano, ¿no? Le invitan a conquistar estos sectores, estas tierras, y se convierte en cogobernador de Panamá, y luego en el hombre que con un puñado de hombres logró dominar el imperio más grande de toda Latinoamérica. Roy, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos llegaron acá? Según la historia, 184. Así sean 200, porque otros exageran y dicen que fueron 300. Así sean 400, 1000, 2000, 3000. Seguían siendo un puñado de hombres para los más de 12 a 13 millones de habitantes que había en todo este gran imperio. Roy, ¿cómo es posible que un puñado de hombres logre dominar el imperio más grande de toda Latinoamérica? Pues bien, las cosas ya no iban nada bien dentro del imperio. Ya había un imperio dividido. Y Francisco Pizarro al llegar acá se va a dar cuenta que el imperio estaba dividido y, como dice el dicho, divide y reinarás. Va a convencer a los pueblos de que si se dividían o se unían a la campaña colonizadora, ellos iban a recuperar sus tierras, sus costumbres y su libertad. Muchos de estos pueblos o asentamientos humanos se van a unir a la campaña colonizadora, traicionando al imperio inca. ¿Quiénes traicionaron al imperio inca? Pues en primera fila los chancas. Las cosas estaban recientes. En el norte, los quitocoaes. En la selva, los cañaris, ¿no? Los chachapoyas. En la costa, los rimas o la cultura lima. Los chimusos, los chimor. En el sur, los paracas, los antasayas, los calasayas. Civilizaciones que esperaron la más mínima oportunidad para rebelarse contra el gobierno inca. Francisco Pizarro pues ya lo tenía todo servido, ¿no? Francisco Pizarro les cambió el chip a muchos de estos pueblos, ¿no? Los convenció a muchos de estos pueblos de que si se unían a la campaña colonizadora, ellos iban a recuperar sus tierras. Pero al igual que los chancas, punto que conquistaban o asentamiento que conquistaban, asentamiento humano que eliminaron a todos por completo. Pues vean, es así como un imperio tan grande llega a caer en manos de un puñado de hombres, ¿no? Pues vean, lo mismo que podría pasar hoy en día en cualquier parte del mundo, en pleno siglo XXI, si nosotros seguimos
con los extremismos absurdos, ¿no? La derecha extrema, la izquierda extrema. ¿Qué pasaría si entre tanto extremismo aparece un líder separatista y convence a los pueblos de dividirse? Un ejemplo, el Perú, ¿no? El sur del Perú, encantado de dividirse del norte. Imagínense, ¿no? Imagínense lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Con los extremos, ¿no? La derecha extrema y la izquierda extrema. Pues han mandado un país entero, ¿no? A la recesión. Vean el caso de Argentina, el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, Brasil, ¿no? Si esto pasa en Latinoamérica, donde nos queremos como hermanos, imagínense lo que pasa en Europa, ¿no? Vean España, ¿no? Los catalanes, ¿cuántos años buscan su independencia? Los vascos también, ¿verdad? Bien. ¿Tendrá lógica este tipo de querer separarse hoy en día? No, ¿verdad? Pues bien, hemos hecho un resumen de toda la historia en ¿cuánto tiempo? ¿10, 15, 20 minutos? 15. Ya, póngale 20, ¿no? Señores, me hubiese gustado ampliar un poquito más el tema, pero vean, hemos llegado a la capital orfebre de todo el Perú. Pisa, pueblo, ¿no? Muy bien, entonces, mis amigos, vean, nosotros es acá donde nosotros vamos a aprender un poco más sobre los minerales, la relación y la conexión que tienen cada uno de estos minerales con parte del cuerpo humano. Señores, por favor, para esta primera parada, yo necesito que ustedes lleven lo necesario, mochilas, maletas, cosas que no necesiten, la pueden dejar dentro de la unidad móvil. Mis amigos, lleven lo necesario. Muchos me dirán, Roy, pero no...